No fueron pocos los valdepeñeros que aquel 18 de junio de 1993 observaron desconfiados como un joven que montaba en bicicleta por un parque de la localidad parecía acechar a los visitantes. Así que cuando aparecieron los cuerpos de Ángel y Sara a escasos metros de allí, fueron muchos los que pensaron que aquel ciclista había tenido algo que ver. Y no se equivocaban. El problema fue que nadie fue capaz de dar con una descripción precisa y mucho menos de acertar con su identidad. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo la historia de un asesino que actuó en 2 ocasiones en la localidad de Valdepeñas, Ciudad Real, España, en los veranos de 1993 y 1998. 2 ataques que a simple vista parecían completamente diferentes y que en un principio la policía no fue capaz de vincular. La violencia en ambos casos fue tan grande que la localidad quedó completamente conmocionada. Por si fuera poco, parecía que el culpable o los culpables iban a salir indemnes hasta que un golpe de buena suerte trajo la verdad de la forma más inesperada. En este caso, además, se presenta un dilema ético de difícil solución y que a mí personalmente me enfada muchísimo. Y este no es otro que dónde termina el encubrimiento, por el motivo que sea, parentesco, miedo, me da igual, y dónde empieza la complicidad. Si quieres saber más, sé bienvenido. Antes de empezar, aprovecho para deciros que si os gustan mis vídeos, os suscribáis, me deis un like, activéis la campanita, compartáis, comentéis y todas estas cosas que, como os digo siempre, y soy muy pesada, a vosotros no os cuestan nada y a mí me ayudan un montón. Bueno, y ahora sí, vamos con el caso. Como os he dicho en un principio, este caso se desarrolla en la localidad de Valdepeñas, en la provincia de Ciudad Real, una localidad muy próspera que en aquel momento contaba con unos 25.000 habitantes y que vive fundamentalmente de los cultivos de la vid y el olivo, aunque también de la denominación de origen del queso manchego. Como digo, es una localidad bastante próspera en la zona muy conocida por las bodegas. En este entorno es donde se produjeron los 2 crímenes que os voy a contar a continuación. Para contaros la historia voy a dividir el caso en 2 partes. Lo que podríamos llamar el capítulo 1, que tratará sobre el asesinato de Sara y Ángel, una pareja de novios que se produjo en 1993, y posteriormente os contaré lo que pasó con el asesinato de Rosana en 1998. Bueno, pues como os decía, el capítulo 1 trata sobre el asesinato de Sara Doctor y Ángel Ibáñez, una pareja de novios de 21 y 24 años respectivamente, que se produjo el 18 de junio, viernes, de 1993, cuando la pareja ya volvía a casa tras haber pasado la tarde en un parque de la localidad. Sara, que trabajaba en un taller textil, caminaba junto a su novio Ángel Ibáñez, un mañoso instalador de aires acondicionados que trabaja en Valencia y que todos los fines de semana volvía a Valdepeñas para disfrutar junto a su novia de unas horas de descanso. En su tarde en el parque no pudieron dejar de reparar en un joven que parecía observarles desde una bicicleta. Incómodos por cierto acecho que notaron, se movieron y cambiaron varias veces de ubicación, pero el ciclista siempre terminaba apareciendo. Así que ya hartos, sobre las 10:30 de la noche, deciden volver a casa. Cuando no habían recorrido ni 200 metros, fueron abordados por el ciclista, que colocó una navaja en el cuello de Ángel, inmovilizándolo y procurando que tanto él como Sara le obedecieran. El agresor llevó a los chicos a una zona apartada de las posibles miradas, muy cerca de las vías del tren, y les ordenó que le dieran todo lo que de valor llevaran encima. Realmente se trató de un robo en el que el botín iba a ser muy escaso, pues Sara prácticamente no llevaba dinero y aunque Ángel le dio al asaltante su cartera, esta apenas contenía unos 18 euros. Ahí parecía que iba a terminar todo hasta que Sara vio más de cerca al ladrón y le dijo que le conocía, que se llamaba Gustavo y era sobrino de la jefa de su hermano. Aquello fue el detonante para que el agresor, que en efecto se llamaba Gustavo, tomara una drástica decisión, pues no quería que nadie pudiera identificarlo. Y aunque la pareja le aseguró que no iban a denunciarle, Gustavo comenzó a atacar a Ángel con una navaja ante las inútiles súplicas de Sara
y los intentos desesperados de defensa por parte de Ángel. Cuando Sara vio que ya nada podía hacer por su novio, salió corriendo, pero enseguida fue interceptada por el atacante que le asestó una puñalada en el cuello. Cuando tenía a la chica inmovilizada, Gustavo se echó sobre ella y comenzó a quitarle la ropa de una manera bastante salvaje. Abusó sexualmente de ella para finalmente quitarle la vida. Cogió su ropa, se marchó en dirección al río Jabalón, donde arrojó las prendas y se limpió la sangre. Cuando terminó, se marchó a casa donde le esperaba su mujer embarazada y su hijo, pero antes de llegar a unos 100 metros de la vivienda, arrojó la navaja a un pozo. Los cuerpos fueron encontrados enseguida y cuando se les practicaron las autopsias descubrieron que Ángel había recibido nada menos que 14 puñaladas, mientras que Sara solo necesitó 5 para morir. Pero algunas de ellas eran tan profundas que dejaron la marca del mango de la navaja en su cuerpo. Aunque no se encontraron restos de semen en el cuerpo de Sara, sí aparecieron lesiones compatibles con una violación que la policía presumía que se había producido con el puño del agresor. Pero ¿quién era ese Gustavo y qué le había impulsado a actuar tan violentamente? Bien, el nombre completo de Gustavo es Gustavo Romero III, un hombre nacido en Valdepeñas el 16 de diciembre del año 71. Era el séptimo de 10 hermanos de un matrimonio con muchísimos problemas a los que en el pueblo conocían como los pescadillas. Al parecer tuvo una infancia muy poco feliz y completamente carente de afecto, porque su padre era muy violento y abusivo y maltrataba a toda la familia. Pero al parecer la tenía especialmente tomada con Gustavo. Según contaría su propia madre mucho tiempo después, en una ocasión su marido agarró a Gustavo del cuello siendo aún muy pequeño y lo lanzó contra una pared, lo que dejó al niño con una fuerte conmoción cerebral y unas heridas bastante considerables en la cabeza. Bueno, como veréis, volvemos otra vez a los golpes en la cabeza de esta gente que actúa tan violentamente. No sé si será justificación o no, pero bueno, el caso es que en casi todos los casos que os cuento aparece algo así. El chico abandonó los estudios a los 11 años para trabajar en el campo pastoreando ovejas. Los estudios se le daban tremendamente mal y además tenía un carácter violento e irascible desde que era muy joven y duraba en los trabajos poquísimo tiempo. Así que decidió completar sus ingresos con robos y hurtos que le llevaron en bastantes ocasiones a distintos reformatorios. Tras una adolescencia bastante tormentosa, Gustavo parecía que había sentado la cabeza junto a una chica, Yolanda Sáez, con la que se casó tras dejarla embarazada. Yolanda volvía a estar embarazada en el momento de los asesinatos de Sara y Ángel, como os dije anteriormente. Como os podéis imaginar, el caso dejó en shock no solo a Valdepeñas, sino a España entera, y lógicamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se volcaron en intentar encontrar al culpable de un crimen tan horrible que además no dejaba de ocupar portadas de periódico y horas en televisión. En su afán por encontrar al culpable o culpables del brutal ataque, la policía se precipitó un poco deteniendo a 5 jóvenes de una ciudad vecina que pronto se demostró que no tuvieron nada que ver con el asalto. Fue en ese momento y ante la falta de pistas sólidas cuando las autoridades decidieron ofrecer una recompensa de 25 millones de pesetas, unos 125.000 euros a día de hoy, que voy a haceros el cambio con la calculadora de inflación, a día de hoy equivaldrían a 322.000 euros, que es una cantidad bastante considerable. Pero a pesar de ello, no se logró ninguna información fiable. El revuelo en torno a este caso fue tan grande que Gustavo estaba bastante acongojado, podríamos decir. Así que decidió que lo mejor que podía hacer era marcharse lo más lejos posible. Fue entonces cuando reparó que tenía un hermano en Las Palmas de Gran Canaria, un hermano al que no le hacía ni caso normalmente, pero bueno. Total, que cuando recordó que tenía un hermano allí, decidió irse junto a él. Puso nada menos que 13.000 kilómetros de distancia entre él y el asesinato. No tardó mucho en encontrar trabajo en un hotel y al cabo de 6 meses, su mujer y sus 2 hijos fueron a vivir con él a la isla. Mientras tanto, la policía se afanaba por intentar encontrar a los responsables del crimen, pero es que no había manera. Así que empezaron a pasar las semanas, luego los meses
y posteriormente los años y el caso poco a poco se fue enfriando, las pistas no terminaban de llegar y todas las investigaciones terminaban en vía muerta. Así que 5 años después de haber cometido los crímenes, Gustavo se sintió lo suficientemente seguro como para volver a Valdepeñas. Estamos a finales de 1997 y en el colmo del descaro, Gustavo decidió acercarse a los familiares de Sara para mantenerse al tanto de las investigaciones del caso. Gustavo encontró varios trabajos, no duraba mucho en ninguno, pero bueno, encontró varios trabajos, entre ellos en una empresa cárnica, en otro montando estructuras de pladur y el último como cocinero para el personal de un club de alterne que se encontraba en la Nacional 4, muy cerca del pueblo de Valdepeñas. Este era el trabajo que estaba desempeñando el 25 de junio de 1998, cuando una nueva víctima caería en sus manos. Se trataba de Rosana Maroto Quintana. Y bueno, pues aquí comienza el capítulo 2, digamos, de nuestra historia. Rosana era una joven de apenas 21 años que estudiaba Historia del Arte en la Universidad de Castilla-La Mancha. Terminado el curso, regresó a Valdepeñas a pasar las vacaciones de verano con su familia y su novio. El 25 de junio de 1998, Rosana sale a dar un paseo en bicicleta hasta la vecina localidad de Peral, donde la familia tenía una vivienda y donde residía su abuela. Peral es una localidad pequeñita que tuvo una gran importancia en siglos anteriores. Se han encontrado incluso restos romanos de lo que dicen que fue la mayor bodega de la península en su tiempo. Bueno, el caso es que Rosana cogió la bicicleta y se adentró en los caminos de tierra que comunicaban Valdepeñas y Peral y allí se cruzó con Gustavo. Gustavo, a eso de las 4:30 de la tarde, acabado su primer turno de trabajo en el club de alterne, salió a dar una vuelta con su Opel Kadett por los caminos de tierra que le gustaba transitar a gran velocidad. Gustavo no tenía carnet de conducir, ¿para qué? Una cosa sin importancia, ya dedicado a la malignidad que más da el carnet de conducir que no. El caso es que decidió salir a dar una vuelta por estos caminos y allí fue cuando se cruzó con Rosana. Según quedó demostrado posteriormente, cuando Gustavo Romero vio a Rosana, decidió interceptarle el paso, tirar su bicicleta y tras un violento forcejeo la introdujo en el maletero del coche. Después cogió la bicicleta, la metió en la parte trasera del vehículo y cuando llegaron a un pozo que estaba a unos pocos kilómetros de donde se produjo el golpe, lanzó la bicicleta al pozo. Sus intenciones estaban muy claras, no quería dejar ninguna pista suelta y siguió avanzando con Rosana en el maletero hasta una casa abandonada, prácticamente en ruinas, donde detuvo el vehículo, abrió el maletero, le quitó los zapatos a Rosana y trató de quitarle el pantalón corto que llevaba. Pero la chica se resistió, así que la arrastró hasta lo que quedaba de la edificación y ahí se dedicó a violarla en repetidas ocasiones. Abusó de ella de una forma tan violenta que la pobre Rosana terminó vomitando. Rosana le pidió que por favor la dejara ir, prometiendo que no diría nada, pero Romero no tuvo ningún tipo de compasión, tomó a Rosana por el cuello con su mano y le empezó a dar golpes muy, muy, muy violentos mientras la asfixiaba. Posteriormente, para asegurarse que Rosana no tenía vida, cogió uno de los cordones de las zapatillas que llevaba Rosana y que estaban en el coche y la estranguló. Posteriormente, tiró el cadáver de Susana a un pozo con una mochila en la que introdujo todas las pertenencias de la chica y una roca muy pesada y lo tiró también al pozo con el objetivo de que se hundiera y aquello no saliera a flote y no encontraran jamás ni el cuerpo ni las pertenencias de Rosana. Tras hacer esto, se lavó concienzudamente y regresó a su casa y a su vida habitual.
Al cabo de unas horas, la madre de Rosana, que no tenía noticias de su hija y que tampoco tenía noticias de que hubiera llegado a Peral, se puso muy, muy, muy nerviosa e inició junto a la familia, los conocidos y el novio de Rosana una búsqueda por los caminos de tierra que conducían a Peral, pensando que había podido tener algún tipo de accidente con la bicicleta. Pero no había ni rastro de la chica. Cuando se adentraba la noche, la familia, bastante desesperada, fue cuando acudió a la policía a interponer una denuncia por persona desaparecida. La policía no tardó ni 5 minutos en comenzar a buscar a la chica, pero a pesar de los esfuerzos, todo era completamente inútil. No había ni rastro de Rosana ni por el pueblo, ni por Peral, ni por los caminos, no se encontraba la bicicleta. Bueno, terrible. La familia se movió muchísimo, acudió a todos los medios de comunicación, pegó carteles, no dejó que la cosa se enfriara. Se organizaba vigilias. Bueno, aquello fue de verdad. Hicieron esfuerzos incansables por intentar encontrar a Rosana. Todas las tiendas de Valdepeñas y alrededores tenían carteles. Vamos, que fue una desaparición muy, muy sonada. Como no había tampoco rastro de la chica ni ninguna pista que pudiera conducir a encontrarla, se ofrecieron nuevamente 25 millones de pesetas por información que ayudara a esclarecer su desaparición. Pero aunque por esa vía no hubo suerte, sí que se produjo una especie de milagro, porque así lo califican los investigadores, cuando una niña que paseaba por la ribera del río Jabalón divisó una mochila y llamó inmediatamente a la policía. La policía estudió la mochila y descubrieron que era la ropa que llevaba Rosana cuando desapareció, como así confirmó su madre, y estudiando todos los restos y los rastros que pudiera haber en la mochila, encontraron ADN que no correspondía ni a Rosana ni a ningún familiar ni conocido de la chica. Sin embargo, al cruzarlo con la base de datos, ese ADN no tenía dueño. La verdad es que es una pena que una persona que ha pasado por tantas instituciones penitenciarias, aunque sean juveniles como reformatorios, no tuviera ninguna muestra de ADN para cotejarla en los archivos policiales. Yo me imagino que ahora esto no ocurrirá. No lo sé, no lo tengo claro. Si lo sabéis, por favor, dejádmelo en comentarios. Pero vamos, me parece muy significativo que este archivo no existiera. Bueno, el caso es que la desaparición de Rosana no avanzó ni un milímetro a pesar del descubrimiento de la mochila. La policía estaba tan desesperada que en los años posteriores se investigaron cerca de 300 aljibes a ver si encontraban algún rastro de Rosana. En la localidad y alrededores hay unos 1000 y se investigaron unos 300, pero en ninguna revisión de estos pozos lograron encontrar ninguna pista. Así que el caso se enfrió y aunque la policía no dejó de buscar, no había manera de dar con la chica. Hasta que en agosto de 2003, más de 5 años después de que desapareciera Rosana Maroto, una mujer acudió a la policía a denunciar que había sido maltratada por su marido. Por lo visto, la paliza había sido tan fuerte que le habían perforado los tímpanos hasta hacerle perder la audición de uno de sus oídos. Esta mujer era Yolanda Sáez, la esposa de Gustavo Romero III, que en aquel momento estaba en proceso de separación, ya que Romero había iniciado una relación con otra mujer. También contó que no solo la maltrataba a ella, sino que maltrataba a toda su familia e incluso a su hijo con 1 año y medio le pegó un golpe tan fuerte que le destrozó un ojo y, y el labio de una patada porque el niño que estaba enfermo no dejaba de llorar. La denuncia de maltrato salió adelante, por lo que Gustavo Romero fue arrestado, juzgado, condenado por maltrato e ingresa en la cárcel de Herrera de la Mancha.
Ya con su maltratador entre rejas, Yolanda decide hacer una declaración inesperada. Afirmaba que su esposo le había confesado hacía casi 10 años que había matado a 2 personas y que ella creía que se trataba del famoso crimen de los novios, el de Sara y Ángel, el capítulo 1 de nuestra historia. Dijo que había guardado silencio por miedo a que su marido, que siempre la había maltratado, la amenazara con matarla o con quitarle a sus hijos si le delatara. Contó un montón de detalles y facilitó información de dónde se había deshecho de la navaja y de cómo había acabado con la vida de Ángel y Sara. Las autoridades rápidamente se ponen en marcha y un grupo de buzos del Grupo Especial de Operaciones de los GEO de la Policía Nacional y los investigadores que llevaban el caso se dirigieron al lugar que había indicado Yolanda y en el barro del fondo del pozo lograron encontrar la navaja cuyas características coincidían al 100% con las marcas que había dejado en el cuerpo de Sara el agresor. Esa empuñadura que os dije que clavó con tanta fuerza que quedaron marcas en su cuerpo. Así que con la autorización del abogado y del detenido, que estaba bastante localizable porque estaba en prisión, le tomaron una muestra de ADN para cruzarla con la base de datos de casos sin resolver. Y ahí fue cuando encontraron la coincidencia con el caso de Rosana Maroto, que como ya os dije habían encontrado restos de ADN cuando estuvieron investigando la mochila. Bastante acorralado por las pruebas, Gustavo decidió confesar y decir dónde se había deshecho del cadáver de Rosana. Elaboró un plano de todo lo que hizo y dónde se encontraban todo lo que había ido diseminando por el camino. Y después de 5 años, la policía encontró dentro de un pozo a 20 metros de profundidad lo que quedaba de Rosana. Apenas era un esqueleto, pero era suficiente como para confirmar la historia de Gustavo. Aunque lo que quedaba de Rosana, como ya digo, era simplemente el esqueleto, sí que se logró encontrar el cordón que utilizó para terminar de estrangularla, aunque la policía cree que ya no tenía vida cuando esto ocurrió. Y también encontraron que con sus golpes Gustavo le había roto el maxilar inferior y tenía un golpe bastante fuerte en el cráneo. Esto nos puede dar una idea de lo que se defendió Rosana de su agresor, aunque finalmente fueron intentos inútiles, pero Rosana luchó hasta el final. Con todas estas pruebas, Gustavo tenía bastante poca defensa a la que agarrarse y la fiscalía un montón de pruebas para llevarle a juicio. Cuando comenzaron los juicios, que se celebraron por separado a partir de abril del año 2005, la versión de los hechos de Gustavo había variado un poquito, pero bueno, no lo suficiente como para crearse una coartada creíble ni para eximirle de unos casos tan horribles. En el caso de Sara y Ángel, Gustavo decía que se iba a retirar después de haberles robado, pero que Ángel se abalanzó sobre él y que él no tuvo más remedio que defenderse. Y sobre la brutal violación de Sara, dijo que para nada, que él no se acordaba de eso en absoluto. Y sobre Rosana dijo que el golpe contra la chica fue un accidente, que no la vio, y que cuando Rosana cayó al suelo perdió el conocimiento y que él pensó que la había matado, por lo que la metió en el maletero del coche, se llevó también la bicicleta, porque tenía mucho miedo de que pudieran investigarlo y conectar ambos casos, y entonces dice que llevó el cuerpo a una casa abandonada y que cuando Rosana empezó a despertarse, se puso muy nerviosa, pero que aceptó tener relaciones sexuales con él. O sea, una cosa de locos. Y que luego posteriormente le dijo que le devolviera la bicicleta y que como él le dijo que le había tirado, pues Rosana se enfadó mucho con él, tuvieron una pelea y la mató accidentalmente. O sea que accidentalmente le rompió el maxilar inferior, tuvo un golpe en el cráneo y sobre todo muy accidentalmente con un cordón del zapato le estranguló. Todo accidentalmente, claro. Uno de los principales testigos de la acusación durante las vistas fue la exmujer, en aquel momento ya
de Gustavo, Yolanda Sáenz, que declaró tras un biombo, porque no quería ver a su marido. Y dio una versión de los hechos que es la misma que le dio a la policía. Yolanda, en los juicios, en una explicación bastante caótica, tengo las declaraciones, pero no os las voy a leer porque es que son tan caóticas que se entiende todo bastante mal. Bueno, el caso es que esta mujer, que era bastante extraña, parece ser que lo único que le importaba de todo lo que había hecho su marido no era que había matado a 2 personas de esa forma tan brutal y tan horrorosa, sino si había violado a la chica. Era, por lo visto, lo único que le importaba. Y también dijo que le dijo a su marido, le recomendó que no se entregara a la policía y le apoyó mucho en su decisión de irse a Canarias, y además se fue con él. Mirad, yo en este punto es donde me planteo de hasta qué punto puede ser encubrimiento, por muy mujer suya que seas, por mucho miedo, amor o lo que quieras decir que tengas hacia él, puede justificar el hecho de no contar lo que pasó a la policía. Primero, porque si sabes que tu marido es tan violento y que está maltratando a toda tu familia, puede ocurrir que incluso te mate a ti o mate a uno de tus hijos, cosa que me parece aún peor, que tú como madre no seas capaz de proteger a tus hijos. Pero es que además, esta mujer le apoyó. O sea, no solo es que se callara, es que le apoyó. Le dijo, sí, sí, vete a Canarias que yo voy a ir contigo después. Eso no me parece encubrimiento, pero bueno, me parece más bien complicidad. Pero por supuesto es una opinión personal. Yo de temas jurídicos no entiendo hasta ese punto. Pero además es que por su propio interés personal había una recompensa de 25 millones de pesetas. Si tienes miedo y sabes que tu marido está a 13.000 kilómetros, leche, di lo que ha pasado, quédate el dinero y vete lo más lejos posible. Vete a Tumbuctú, a la Conchinchina, a donde quieras, que tienes dinero para ello. Pero no sigas defendiendo a un asesino que además volvió a actuar como estaba cantado, claro. Yo soy la familia de Rosana y no sé qué hubiera hecho con esta mujer. Bueno, el caso es que finalmente, gracias a que ella confesó, a este hombre le cogieron y actualmente está en prisión, pero no me parece un eximente para su conducta. Bueno, el caso es que tras la celebración de los juicios, porque ya os digo que hubo 2, el 5 y 6 de abril y el 7 y el 8 de abril por separado, uno Ángel y Sara y en el otro Rosana. Bueno, el caso es que en el primero, con el agravante de alevosía e ensañamiento, le condenaron a 33 y 30 años de prisión por cada asesinato y 12 más por la agresión sexual a Sara. Y luego además otros 4 años y 2 meses por el robo. Además le impusieron la prohibición de por 10 años no acercarse ni residir en Valdepeñas e indemnizar a los familiares de las víctimas con 900.000 euros. En cuanto al crimen de Rosana, quedó probado que desde un primer momento Gustavo tuvo un claro deseo de abusar de la joven y que una vez consumada la agresión planeó deshacerse de ella para que no le delatara. Así que decidió acabar con su vida, arrojarla a un pozo, y el tribunal consideró que los hechos además también denotaban alevosía y ensañamiento, además de una gran violencia intimidatoria, por lo cual le condenaron a 37 años de prisión, 25 por el asesinato con agravantes y 12 por la agresión sexual. Y también la sentencia le prohibía acercarse o comunicarse en Valdepeñas con la familia de la víctima tras obtener un permiso penitenciario, libertad condicional o incluso en la libertad definitiva. En cuanto a la indemnización, ascendió a 360.000 euros. Resumen, que si sumamos todas las condenas, el asesino de Valdepeñas fue condenado a un total de 103 años de prisión. Aunque claro, con todos los eximentes y todas las leyes y bla, 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 solamente tendrá que cumplir 30 años. Y aunque los juicios se celebraron en 2005, momento en que entró en la cárcel de Herrera de la Mancha, ya llevaba 2 años en prisión preventiva antes del juicio, con lo cual saldrá de prisión en el año 2033, que no queda tanto.
Es decir, saldrá de la cárcel con 54 años. En fin. Unos meses después de haber sido condenado, Gustavo Romero quiso pedir perdón a los familiares escribiéndoles una carta en la que les aseguraba que lo siguiente: en lo más profundo de mi alma quisiera pedir perdón por todo este daño y transmitirles mis deseos de cumplir la condena que me sea impuesta con todo lo que ello conlleva, y que ojalá pudiera cambiar todo lo que hice, ya que yo, que soy el autor, ni siquiera yo, que soy el autor, acepto tanto dolor y ni puedo imaginarme el odio que tienen que tener hacia mí, que debe ser enorme. Es imposible ser más sinvergüenza, porque, entre otras cosas, los psicólogos que le examinaron hablaron que Gustavo tenía una personalidad con un trastorno antisocial de la conducta y que en el momento de los crímenes estaba en perfecto uso de sus facultades mentales, que tenía una capacidad intelectual normal y que no se le había detectado ningún tipo de enfermedad mental. Este trastorno antisocial no le impidió conocer lo que estaba bien y lo que estaba mal y actuar libremente comprendiendo la trascendencia de sus actos. Lo que pasaba, según los psicólogos, es que se movía por un impulso sexual que no podía controlar, carecía completamente de empatía y sentía un profundo desprecio por la vida de los demás. Quien le conoció en la cárcel aseguran que era un hombre encantador, con un gran magnetismo y un gran poder de seducción, como cualquier psicópata de manual. E incluso algunos psicólogos que le trataron llegaron a describirle como el Ted Bundy español. Con todo esto, lo que quiero decir es que este señor no tenía empatía ni simpatía, ni sentía lo que había hecho, ni nada, porque es que le daba igual. En eso consiste la personalidad antisocial de este individuo. Es absolutamente alucinante. He visto las declaraciones de un periodista que estuvo en el juicio y dice que la mirada de este señor, solamente la forma que tenía de mirar, daba pánico. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy, un caso que me parece muy triste, especialmente el de Rosana, porque creo que es una muerte que se podía haber evitado si la mujer hubiera hablado a tiempo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es el encubrimiento o no de esta mujer, que poco le importó la muerte de dos jóvenes, solo le importaba si su marido la engañaba o no. Que, por cierto, dicen que Gustavo era un auténtico playboy, que no paró de engañarla desde que se casaron hasta que ingresó en prisión. Así que, en fin, uno más, no sé cuál era su problema. Pero bueno, lo dicho, que hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dadme un like, activad la campanita, compartid, comentar todo lo que queráis, si estáis de acuerdo conmigo, si creéis que la mujer actuó bien. A ver, no creo que nadie piense que la mujer actuó bien, pero si creéis que su comportamiento estaba justificado o no. Y bueno, todas estas cosas que me encanta leeros. Muchas gracias por verme y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.